Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Matisi. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de un ángulo en posición normal. Si quieres enterarte acerca de ello, te invito a seguir viendo el video. Bueno, también te invito a suscribirte al canal para que te enteres de un próximo video que se vaya subiendo y también a dejar sus likes, que eso apoyaría a que el canal crezca. Muy bien, ángulo en posición normal, también conocido como ángulo en posición estándar, también como ángulo en posición canónico o incluso regular. Lo primero que debemos recordar o tener en cuenta es acerca del ángulo trigonométrico. Bueno, un ángulo trigonométrico cualquiera sabemos que posee pues dos lados, ¿sí? Un lado inicial y un lado final. Dicho lado final depende de la rotación del sentido del ángulo que se quiera analizar. Por ejemplo, si yo analizo un ángulo en el sentido antihorario, bueno, se sabe que es un ángulo positivo o se considera un ángulo positivo, y bueno, si yo lo considero en el sentido horario, será un ángulo negativo, y obviamente este es el vértice del ángulo. Entonces, normalizar un ángulo trigonométrico, es decir, llevarlo a la posición normal, simplemente es llevar este ángulo general a un plano cartesiano, en donde este vértice va a coincidir con el origen de coordenadas y el lado inicial va a estar contenida en el semieje positivo del eje X, quiere decir en esta porción de recta. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a considerar acá un lado inicial y acá el vértice en el origen de coordenadas. Entonces, a partir de ella yo voy a generar los ángulos en posición normal. Si por ejemplo yo tengo este ángulo que está en su lado final en este cuadrante, se va a decir que este alfa se encuentra en el primer cuadrante. Si yo considero un ángulo en este cuadrante, entonces se va a decir que beta se encuentra en el segundo cuadrante. De manera similar, si yo considero un ángulo que llega hasta este cuadrante, imaginemos el ángulo θ, entonces vamos a decir que θ pertenece al tercer cuadrante. Y por último, si yo considero un ángulo que se encuentra en este cuadrante, por ejemplo el ángulo omega, va a decir que el ángulo omega pertenece al cuarto cuadrante. Entonces estamos viendo que no depende del sentido del ángulo, solo depende del lado inicial y el lado final, ¿no? Para que sea considerado ángulo en posición normal, simplemente el lado inicial debe estar contenido en el eje positivo X y el vértice del ángulo trigonométrico debe estar en el origen de coordenadas, nada más. Muy bien, entonces una vez que ya sabemos estas cuestiones, vamos a ver algunas aplicaciones que nos van a permitir entender mejor el ángulo en posición normal. Imaginemos que yo tengo dibujado en este plano cartesiano un ángulo alfa. Y bueno, ¿qué podemos decir de alfa? Que alfa no está en posición normal. Alfa no está en posición normal. ¿Por qué? Porque el lado inicial del ángulo no está en el semieje positivo X. Para que sea ángulo en posición normal, este origen del ángulo debe de estar en este semieje. Entonces, el ángulo en posición normal sería cuando yo le sume 90 grados. Entonces voy a decir que alfa más 90 está en posición normal. Muy bien. Ahora pasemos acá. Vemos que beta es un ángulo negativo por el sentido horario y vamos a ver si está en posición normal. Si observamos, entonces vamos a decir que sí está en posición normal, debido a que el origen de este ángulo se está originando en el semieje positivo X y el vértice del ángulo está en el origen de coordenadas. Entonces vamos a decir que beta está en posición normal. Entonces en este caso, alfa más 90 pertenece al segundo cuadrante. Y en este caso, beta estaría perteneciendo al tercer cuadrante. Una observación es que la enumeración de cuadrantes se mantiene, así sea un ángulo positivo en el sentido antihorario o un ángulo negativo, ¿sí? Como pueden ver, este es el primero, segundo y tercero, el primero y segundo. Eso es lo que se va a mantener.
Ahora, tenemos acá, por ejemplo, el ángulo beta. Bueno, quizás nos podríamos confundir y decir que el ángulo beta pertenece al segundo cuadrante, pero la verdad que no, porque esto de enumerar los cuadrantes va acompañado de que el ángulo esté en posición normal. Entonces, este ángulo beta no está en posición normal debido a que este origen del ángulo no es el eje positivo X. Entonces, lo que tendríamos que hacer es una rotación de 90 grados para poder llevarle a beta en posición normal. Entonces, para ello tengo que retroceder 90 grados, quiere decir que este lado final del ángulo tiene que retroceder 90 grados. Entonces voy a trazar 90 grados por acá como referencia y entonces el ángulo beta estaría retrocediendo todo esto. Y bueno, ahora como beta empieza en el semieje positivo X, se dice que beta está en posición normal y beta pertenece en realidad al tercer cuadrante. Muy bien, ahora para finalizar vamos a ver que si nos dicen el ángulo alfa pertenece al primer cuadrante o al segundo cuadrante o al tercer cuadrante o al cuarto cuadrante, es decir, que pertenece a uno de los cuadrantes, entonces obviamente alfa está en posición normal porque está hablando con cuadrantes, ¿no? Entonces, nos dicen que existen infinitas posibilidades. ¿A qué se refiere? Si por ejemplo alfa pertenece al primer cuadrante, lo dicen así al aire, entonces podemos asumir que existen infinitas posibilidades de decir que es el ángulo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que acá está obviamente el lado inicial, acá está el vértice y el lado final, como pertenece al primer cuadrante, obviamente el lado final tiene que estar en ese cuadrante, pero puede ser que sea el ángulo alfa, incluso puede ser que sea un ángulo negativo, beta, o puede ser un ángulo de más de una vuelta, teta. Entonces a eso se refiere de que si te dicen que un ángulo pertenece a un cuadrante, no necesariamente el ángulo va a estar determinado, ya que un ángulo trigonométrico puede tener una cantidad variada de representarlo, ¿no? En signo y en cantidad.